En el tiempo que llevamos trabajando en este tema tan importante de la oración, hemos logrado establecer una tesis espiritual de la oración en las diferentes dinámicas de la vida humana y lograr introducir ese tema en la familia ha sido especial. Hemos logrado inclusive llevar esto a las entidades gubernamentales y hoy, gracias a Dios, lo hacemos desde las UCIs de los hospitales, en los colegios, en los gobiernos, tanto municipales como departamentales, y en los lugares donde se nos ha permitido poderles mostrar que la oración sí funciona. Pero dentro de ese ámbito, dentro de la familia, trabajamos la oración desde el lóbulo prefrontal del varón. Y eso nos ha ayudado a enseñarle a un hombre que la inmoralidad en el varón se reduce en la medida que su autoridad espiritual crece. Pero también nos ha apoyado este sistema de oración en el amígdala cerebral de la mujer, solo para ayudarle a comprender que aunque la mujer es espiritual, porque así la diseñó Dios, su mal manejo de la dignidad la ha hecho esclava de una religiosidad que no funciona y la ha convertido en una esclava y no ha logrado entender para qué Dios la colocó al lado del varón. Espero que podamos entre hoy y mañana poder entender qué papel juega la mujer al lado de un hombre, al lado de la sociedad, y entender el factor que ella puede desarrollar. Esto también nos ha permitido levantar, ya llevamos algunos años dedicados como mentores de mujeres. Tenemos buen número de mujeres de varias naciones, mujeres que mentoreo del gobierno y profesionales dedicados a levantar ese árbol de la dignidad y de la identidad de la mujer. Y eso nos ha ayudado a encontrar algunos hombres que llegan al evangelio. Uno de ellos fue un alcalde que me pide una cita y en la cita tenemos y me hace solo una pregunta: ¿qué hizo con mi esposa? Y al preguntarme eso le pregunto, ¿por qué razón me pregunta? Dice, porque jamás había visto a mi esposa en lo que se convirtió hoy. Y me dijo, vengo a que me diga cómo aceptar a Cristo y cómo volverme cristiano. Y ahí entendí que en la sabiduría de una mujer puede enderezarse la integridad de un hombre. Entonces aquí hay factores que aprender. El tema que voy a trabajar en esta mañana en forma de entrenamiento con ustedes es construyendo una vida de oración. No hay otra manera de que una mujer avance espiritualmente si no aprende a ¿qué? A orar. A orar. Debe aprender a orar. Toda mujer, todo hombre, el que sea, debe aprender a orar, pero vamos a centrarnos en algunos principios indispensables que tiene la palabra petición. Necesitamos aprender a pedir, porque Mateo 7 habla de ¿qué? Habla de pedir, pero hay que aprender a pedir. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, de la siguiente manera, y espero que este pasaje se convierta en una base sólida bíblica de iniciar un camino hacia la construcción de una vida de oración. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén y amén. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, pedimos en esta mañana a ti que nos llenes de tu sabiduría. Que tu palabra sea, Señor, no solo un manjar o un refresco espiritual, sino todo un empoderamiento para entender por dónde debemos caminar espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Estamos en una década no muy fácil, pero es la oportunidad para avanzar, para crecer y para cumplir el propósito para el cual nos has llamado. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, este tiempo y a cada una de las mujeres y de los hombres que están presentes, para que la palabra sea vital en la decisión que debe tomar en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Al terminar de sacar a nuestro hijo de la clínica, después de 33 días, él resucita y luego derrama prácticamente todo su líquido del cerebro, desfigurándose el cerebro por completo para quedar como un estado vegetativo. Y luego tener que enfrentar día tras día toda una cantidad de diagnósticos negativos hacia su vida, y tener que medirme con la ciencia para hacer ver y poder mostrar que por encima de la ciencia hay uno que la creó y es Dios. Hacía 3 años atrás había oído la voz de Dios. Dios me dio una orden 3 años atrás donde me dijo: no quiero que me leas más libros. Soy lector empedernido. Prácticamente de 3 a 4 libros puedo leer en el mes, pero Dios me dio una orden: no me lees más libros, me vas a leer la Biblia. Y duré 3 años en un estudio profundo de las Escrituras, enfocado en Jesucristo. No entendía por qué Dios me había dado semejante orden, pero creo que tenía que obedecer. El día que llegué a la clínica encontré el por qué lo había hecho. Dios me estaba preparando para enfrentar el momento más duro y más difícil que como familia teníamos que vivir. Pero como si fuera todo un médico especializado en el tema, me dediqué exactamente a lo que aprendí en esos 3 años. Ahí entendí la importancia de tener clara la identidad espiritual para los tiempos críticos y difíciles. Logramos, por la gracia del Señor,
sacar los 14 dictámenes de la epicrisis, los 14 diagnósticos negativos contra él, y cuando logramos salir con él, salimos caminando con él. Caminando con él. Un médico años después me buscó en un lugar, en un evento, solamente para pedirme perdón. Este hombre se atrevió a decir: yo fui la persona que le dije a la junta médica que no gastaran un peso con su hijo porque todo estaba perdido. He venido a decirle: perdóneme, porque ellos dijeron: pero es que el papá de este muchacho es un hombre de oración y es un hombre de fe. Y yo le mandé a decir que podía ser un hombre de oración y de fe, pero eso no iba a funcionar. Estoy aquí para pedirle perdón. Pero también estoy aquí para hacerle una petición. Entonces lo abracé y le pregunté: ¿cuál es la petición? Enséñeme a orar como ora. Enséñeme a orar como ora. ¿Cómo es posible salir de semejante cosa? Luego de eso, tenemos una situación difícil. Es una jovencita que va en su motocicleta y de repente en una curva, en una parada, ella queda debajo de un carro. Tienen que alzar el carro para sacarla, la llevan al hospital, y cuando la llevan al hospital le hacen curación. Se ha partido la pierna, se ha partido un brazo, pero el médico descubre que no hay dolor, así que tiene que hacerle una radiografía para descubrir lo que él está pensando. Toda su columna y su médula estaba partida en dos, así que quedó cuadraplégica. A partir de allí, el médico dice: no hay nada que hacer por su hija, pero llame a este hombre, que este hombre sí sabe lo que tiene que hacer. Habían aprendido a entender que aunque la ciencia médica se esfuerza por hacerlo mejor, siempre estarán limitados, pero que hay uno que ni la ciencia lo puede sujetar ni limitar. No puede. Así que la mujer me llama y me dice: mire, es que me hablaron de usted y estaba llorando. Y le dije: ¿qué pasó? Me contó la historia y me dijeron: ¿usted me puede ayudar? Y le dije: claro que la voy a ayudar con dos decisiones que quiero que tome. Son dos requisitos. La primera de ellas: deje de llorar, que su hija no está muerta. Las lágrimas legalizan la muerte de los moribundos. No se llora frente a un moribundo, porque cuando las personas empiezan a sentir el dolor de los familiares, eso le baja las defensas, eso le baja la capacidad de la vida. No se llora frente a un enfermo. Un enfermo no necesita ver mis lágrimas. Un enfermo necesita ver es mi fe, necesita ver mi oración, necesita ver toda la potencialidad de la esperanza. Lo que legaliza la vida es la oración. Entonces le dije: lo primero que quiero que haga a partir de hoy. Y número dos, necesito que se venga porque necesito enseñarle a orar. Lo cierto es que cuando llegó, 25 minutos después, habíamos hecho nuestra primera intercesión. Le dije: ¿quiere que vaya? Quiero que me mande la radiografía. Y preciso, la colocamos al frente con toda nuestra red de intercesión. Colocamos y preciso se veía muy claro, columna y médula totalmente partida, así que cuadraplégica de por vida. Pero a partir de allí hicimos un trato los dos: no llorar, sino solo orar. Aprendió a hacerlo. Ella se fue y tenía que viajar a Bogotá, así que ella viaja. Le digo: no se preocupe, viaje, yo me quedo orando. Lo cierto es que cuando llega a Bogotá, el médico que la recibe le dice: quiero que me le saquen otra radiografía. Dice: pero doctor, aquí está, mire, ella es cuadraplégica, está esto, no hay nada que hacer. Hágame el favor y me le toman otra. Así que toman la otra, coloca las dos. Aquí absolutamente no hay nada que hacer, pero en la otra aparece pegada de un hilo. Aparece un hilo en la columna que dice el doctor: algo pasó aquí, algo sucedió aquí, pero hay esperanzas. Hay esperanzas. Así de que inmediatamente dice el doctor: entremos a cirugía. Y la mujer
inconversa, en 25 minutos aprende a orar y le dice al doctor: no me toque mi hija hasta que el pastor venga a ungirle las manos. Mi esposa y otra pastora tuvieron que viajar, no pude, pero viajaron a Bogotá y empezó la cirugía. 5 horas en cirugía. El hombre termina y dice: bueno, yo no sé cómo oran ustedes, pero algo está pasando. La cirugía fue un éxito. Y le dice: doctor, ¿y ahora qué? Bueno, hay que esperar 10 años a ver qué movimiento hay. Vamos a esperar 10 años. 10 años tiene que durar ahí acostada. Así que me va a llamar, y cuando me llama me dice: pastor, y está llorando. Y le digo: ¿qué está haciendo? Pastor, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Pastor, discúlpeme. Ok, ¿qué le dijo? Me dice que la cirugía fue un éxito, pero hay que esperar 10 años. Y yo le digo: acuérdese que aquel que determina los tiempos es Dios. Vamos a seguir orando. Nos dedicamos a partir de ahí a orar de una manera tan impresionante que a los 3 meses se puso en pie. A los 3 meses se puso en pie, no 10 años, 3 meses. Y fue tanto lo que Dios empezó a hacer que tuvieron que rápidamente llevarla a Bogotá. Y el médico le dice: óigame, ¿usted a dónde asiste? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Por qué? Yo no sé qué están haciendo, pero están provocando algo milagroso en el cuerpo, que tengo que sacarle el aparato que le metí allí, porque si no lo saco, no le está impidiendo el avance. Le sacan el aparato y está caminando a partir de ahí. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A orar. Tenemos que aprender. Y escuche esto: si hay algo sobre la tierra que no descansa y tiene un alcance global, sin importar la religión o el credo, son las peticiones. Son las peticiones. Las peticiones hasta el día de hoy no descansan. Ellas continúan. Cuando hablo de peticiones, hablo de una solicitud. Hablo de una necesidad, de la necesidad de la gente. Hablo de todo aquello que tiene que ser presentado. Cada ser humano tiene una petición, tiene una solicitud, tiene una necesidad. Estas necesidades son presentadas tanto a personas como a una deidad. Fácilmente la persona se acerca a otra más o se acerca a Dios. Mis amados, el pedir es algo natural que está en la gente. Todos pedimos de alguna manera. Las peticiones hacen parte de la vida humana. Hacen parte. Por eso usted encuentra mucha gente en los semáforos. ¿Y qué están haciendo? Pidiendo. Por eso usted encuentra mucha gente llegando a una alcaldía, a una gobernación. ¿Qué están haciendo? Pidiendo. El asunto es que la gran mayoría de los que piden no reciben. No reciben. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no saben pedir. No saben pedir. ¿Sabe quién sí sabe pedir? Un hijo. Un hijo es un experto. Y él tiene 2 formas de pedir. La primera, cuando él sabe que a su papá y a su mamá le corresponde. ¿Cómo pide un hijo, por ejemplo, las onces? Las onces. ¿Cómo pide algo para estudiar? Necesito un cuaderno. Él no va a rogar. ¿Por qué? Porque eso no hace parte de un ruego. Eso hace parte de una solicitud que al papá y a la mamá le corresponde. Pero ¿cómo piden ellos cuando es un celular que quiere? Cuando es una tablet, un computador. ¿Usted cree que él se atreve a hacer una petición así? ¿Sabe que pierde?
¿Qué es lo que hace un hijo cuando va a hacer una petición como estas? Hace lo que él no hace todo el tiempo, una llamada. Y cuando uno contesta al teléfono, uno tiene que preguntar: ¿quién es? Papá, soy yo. ¿Cuál yo? Cuando usted encuentra a un hijo haciendo una llamada al papá o a la mamá, le hace una perdida por ahí. Pero no va a gastar sus minutos con sus padres. Pero en esta ocasión él está dispuesto a gastar lo que sea. Ahora, ¿cómo empieza el hijo a hablar? Esta mañana me levanté pensando en ti. Eres el padre más especial. No, eres el único. Uno ya sabe que cuando hablan así, algo van a pedir. Y es impresionante que desocupan los bolsillos en segundos. En segundos. Es impresionante. La semana antepasada estaba acostado y le dije a mi esposa: mira, yo hoy no me quiero parar, trabajo demasiado, me voy a quedar callado, quieto, quiero quedarme en el cuarto encerrado. Y me dijo: listo, entonces enciérrate y voy a estar pendiente de que nadie. De repente hay una llamada, es mi nieta. Es una niña impresionante. Y entonces viene la llamada, contesto, y mi nieta con solamente 3 añitos, con solamente 4 añitos, entonces inmediatamente me dice: abuelo, ¿dónde estás? Estoy descansando. Bueno, entonces vístete porque te estoy esperando. ¿Cómo así que me estás esperando? Sí, voy a salir ahora de clases y te pido que vengas porque quiero irme a divertirme contigo. Quiero que esto, que aquello. Entonces llamé a mi esposa, le dije: amor, vi rápido la ropa que me voy. No dijo que iba a descansar. Ellos saben cómo pedir. La pregunta es: ¿por qué nosotros no? Si el Dios que está en los cielos es único. ¿Sabían ustedes que si hay alguien en la existencia humana conquistable, es Dios? Dios es alguien que se deja conquistar. El asunto es que no sabemos acercarnos a Dios, no sabemos pedirle a Dios. A veces es porque nos falta fe para hacerlo. O quizás estamos pidiendo algo fuera del alcance de la persona o fuera de la voluntad de Dios. El pasaje de Lucas nos permite ver un poco este tema de las peticiones, de la forma como debemos acercarnos a Dios a pedir. El texto está hablando de la oración que Jesús le está enseñando. ¿A quién? A sus discípulos. Porque es una petición, es una solicitud que le están haciendo los discípulos al Señor. Y mire cómo el Señor le respondió inmediatamente. ¿Cuánto tiempo se demoró el Señor en responderles esta petición? Nada. Enséñanos a orar. ¿Y qué empezó a hacer? A enseñarles. ¿Por qué le respondió tan rápido? ¿Por qué? Porque es una petición que va de acuerdo ¿a qué? A la voluntad de Dios. Si algo quiere Dios es enseñarnos a orar, porque quiere que aprendamos a hacerlo. Así que este texto nos deja ver al menos 3 principios que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una petición con el propósito de lograrlo. Con el propósito de lograr lo solicitado. No nos acostumbremos a orar. Mis amados, el tema no es orar, el tema es lograr mi oración. Por orar, déjeme decirle que los cristianos somos los que menos oramos. Oran más los musulmanes, 5 horas. Oran más los judíos, 3 horas. No se trata solo de orar,
Se trata de que mi oración obtenga una respuesta de Dios. Pero esa oración tiene que estar bañada de principios que están establecidos en la palabra. Así que, ¿cuáles son esos principios en este texto? Número 1, ¿a quién se le pide? Lo primero que debo tener en claro es ¿a quién le voy a pedir? Eso significa que tengo que entender con quién estoy hablando, con quién estoy tratando. Versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4. Note lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Que Jesús estaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Jesús estaba orando. Por eso le pidieron, enséñanos a orar. ¿Qué les dice Jesús? Cuando oren, ojo con esto, cuando oren, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir cuando vamos a orar? Mire cómo arranca la oración el Señor Jesús. La primera palabra que usa es la palabra Padre. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Entendemos que somos hijos? Porque si no entiendo que soy un hijo, esa oración no va a funcionar. Padre, ¿a quién me estoy dirigiendo? A nuestro Padre Supremo, a nuestro Dios. Eso quiere decir que la oración tiene identidad espiritual. Y en esa identidad, Padre, es para indicarles que las peticiones tienen una dirección. ¿Cuál es la dirección de las peticiones? Se llama Dios. Se llama Dios. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y le solicitamos a Dios. Por lo tanto, cuando se haga una petición en oración, ¿cuál es la ruta? Dígale a que está a su lado, Dios. ¿La ruta es quién? Dios. Dios es la ruta de mis oraciones. Por lo tanto, cuando oremos tenemos que entenderlo. Así que debemos orar. La pregunta es, ¿cómo debo orar si estoy hablando con mi Padre? Estoy hablando con mi Padre. Si usted no tiene en claro con quién está hablando, ni siquiera está sabiendo hacia dónde se está yendo su oración. Lo primero que tengo que entender es que la oración presenta una solución. ¿Cuál es la solución? No soy huérfano. Yo tengo un Padre. La gente me dice, pastor, ¿por qué al principio? Mire, cuando yo me convertí al Señor hace 32 años, desde que me convertí, yo duré un año, el primer año de mi vida cristiana, oraba de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. La pregunta es, ¿cómo podía orar tanto si no sabía orar? Aprendí con el tiempo esto. La oración no es algo que tú sabes, es algo que tú haces y punto. No sabía orar, pero oraba. ¿Cuánta gente con el correr del tiempo sabe orar, pero ya no lo hace? Hay gente que hoy sabe sobre la oración y entre más sabe, menos lo hace. La oración no es algo que yo tengo que saberlo, es algo que yo tengo que simplemente practicarlo. Practicarlo. El punto que se lo voy a explicar más tarde es qué fue lo que perdimos en el camino. Porque si antes oraba mucho, ahora no lo hago. Algo se perdió en el camino. Y eso es lo que no podemos perder. ¿Qué es lo que no podemos perder? Que cuando oramos, hablamos con el Padre. Diga conmigo, no soy huérfano.
No somos huérfanos, tenemos un padre. Ahora, ¿cómo debo acercarme a ese padre? ¿Quién es el mejor ejemplo de cómo hablar con papá? Jesús. Jesús. Y la Biblia me enseña a mí en el Nuevo Testamento cómo lo hacía Jesús. Número uno, lo hacía todos los días. Todos los días. Entienda que la oración es una construcción. Es algo que construyes con el correr del tiempo. Es algo en lo cual vas caminando cada día y lo vas perfeccionando. Lo vas perfeccionando. Pero tienes que entender esto. ¿Dónde está el valor de la oración? En entender que es un momento para estar con papá. El problema es que en nuestra cultura, ¿cuál es el problema? No tenemos una buena imagen del Padre. A la gran mayoría les cuesta pensar en el papá. Les cuesta relacionarse con el Padre. Por eso la palabra Padre para muchos no es nada bueno. No es nada bueno. ¿Sabe? Yo salí de las calles a los 16 años. Dormí en los andenes de Bogotá como un gamín desde los 7 añitos hasta los 12 años. Estuve en las pandillas desde los 12 hasta los 16. Yo salí de las calles a los 16. Y prácticamente fue en esa juventud cuando me invitan a un campamento. Estoy en un campamento con jóvenes. El último día algo sucede con mi día. Mi cuerpo se va al piso, cayó al piso en medio de 200 jóvenes que participamos del evento. Y ahí fui trasladado por unos minutos al cielo. Fue mi primera experiencia sobrenatural. Y estando en ese lugar, por primera vez oigo la voz de Dios. Esa voz nunca la olvidé, hasta el día de hoy la tengo intacta. Y la voz que oí claramente me dijo: yo seré para ti el padre que nunca tuviste. ¿Sabe por qué me sé relacionar con Dios? Porque cuando conozco el Evangelio, lo primero que recibí fue un padre. Para un jovencito que no tuvo papá, ahora hay uno que le está diciendo: seré tu padre. Así que mi relación con el Señor ha venido creciendo y avanzando porque yo entiendo con quién estoy hablando. ¿Con quién estoy hablando? Si tú no tienes en claro quién es Dios, siempre estarás mendigando. Dios no quiere mendigos, Dios quiere hijos. Y eso es lo que tienes que adoptar. Lo que tienes que adoptar es esa actitud de hija delante de Dios. Cada que vengas a orar y cada que abras la oración, te acerques a Él con esa fe suficiente para creer que el que te va a escuchar es el Padre. Y si el Padre me va a escuchar, Él va a atender mi petición y mi solicitud porque me ama profundamente. Ahora, si por la situación dudas de Dios, eso ya es problema tuyo. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a pedirle? Número uno, tiene que ser de todo corazón. De todo corazón. Número dos, tiene que ser con fe. Y número tres, tiene que ser basado en la convicción de que Él oirá y responderá mis oraciones. Por eso nunca olvide que con el que está hablando es con Dios nuestro Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por nuestro Dios, con nuestro Padre celestial? Amén. Por nuestro Padre celestial. Amados, la oración
es la forma espiritual de Dios para permitirnos acercarnos a Él. La oración es la que me permite adorarlo, glorificarlo, pero también me permite presentar mis necesidades para ser suplidas por Él. Entienda esto. Por eso es tan importante que usted comprenda que un padre existe para proveer, pero un hijo existe para obedecer. Eso es lo que tiene que entender un hijo. Mi hijo me dice: padre, el año pasado, ¿me puedes explicar por qué soy tan bendecido? Papá, soy muy joven para tener todo lo que tengo. Y le digo: hijo, porque eres muy obediente. Y por tu obediencia la provisión está. Un hijo tiene que aprender a eso. ¿Cuál es su único compromiso? Obedecer. Yo no tengo que andarme preocupando por mis necesidades. Yo no tengo que andarme preocupando por las situaciones. El que se tiene que preocupar por mí es Él, no yo. ¿De qué me tengo que preocupar yo? De oírlo, creerle y obedecerle. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga de esa forma? Obedezca. ¿Sabe cuál es la parte curiosa en nuestra sociedad? Que queremos tener hijos obedientes cuando somos padres desobedientes. ¿Cómo vamos a levantar hijos en obediencia si los hijos no ven mi obediencia a Dios? Ellos tienen que ver mi obediencia al Señor para que aprendan a obedecer. La obediencia es un legado. Entienda esto: si no va a obedecer, ¿para qué ora? Uno ora ¿para qué? Para obedecerle a Dios. Preocúpese por oír a Dios y obedecerle, y Él se preocupará por todas sus necesidades. Amén. Por todas sus necesidades. Según Jesús, como todo buen padre, así será esto. Así que el problema hoy en día, frente a tantas situaciones en la vida, es que no se ora o no se sabe a quién se le está pidiendo. O simplemente que se tiene el Padre Nuestro como un rosario para repetir y no una forma para acercarme a Dios. El Padre Nuestro no es un rosario. El Padre Nuestro es un mapa. Es una ruta espiritual para aprender a acercarme a Dios y hablar con Dios. Eso es lo que tengo que entender. Por eso la oración, digan todas, es una construcción de vida. Eso es la oración, una construcción de vida, donde usted va implantando su vida en su forma de orar. ¿Qué es lo que usted ora? Lo que usted es. Así que aquí tenemos que entender. Necesitamos construir una relación ¿con quién? Con nuestro Dios y Padre. Aprendamos a entender ese Padre. Entendamos a ese Dios. Por eso es tan importante que usted entienda esto. Conozca a Dios. Al tercer día, hay una notificación médica. La notificación es: firme aquí para sacar a su hijo. Y me dice la junta médica: tiene que sacar a su hijo hoy o se le muere. Mi esposa dice: ¿qué hacemos? Y le digo: espera, yo no voy a firmar, déjame orar. Me voy y el médico dice: no hay tiempo para eso. Firme y sáquelo. No, doctor, no voy a hacer eso porque yo nunca actúo así. Espere un momento. Y me voy detrás del hospital. Hay un árbol. Y ahí agacho mi cabeza delante de Dios y le digo: Señor, tú sabes que yo necesito que me direcciones. Es la vida de mi hijo. No puedo andar tomando decisiones solo por una situación adversa. Señor, ¿qué hago?
y el Espíritu de Dios me dice, si lo sacas, se te muere. Ahora, ¿a quién le obedezco? Los médicos dicen que si no lo saco, se muere. Y ahora Dios me dice que si lo saco, se muere. ¿Ve la diferencia? Si no conoces la voz de Dios, ¿cómo sabrá quién te está dirigiendo? Ahora, entiéndame una cosa. Por eso la oración es una construcción de relación. El problema en diferenciar las voces no es un problema entre el diablo y Dios. La voz del diablo es antagónica. La voz del diablo se identifica fácilmente. No, yo no tengo problemas con el diablo. ¿Dónde está la confusión en el camino? En reconocer si es Dios o es mi voz. Porque mi voz y la de Dios sí se parecen. La oración tiene un fundamento: la dependencia de Dios y no de mí mismo. Así que cuando oigo esta voz, quedo claro, quedo tranquilo, me voy al médico y le digo, doctor, no firmo. ¿Por qué no va a firmar? Porque Dios me ha dado una respuesta que si lo saco se muere. Y eso alegó, peleó, pero no pudo, no hubo firma. 3 días después, la enfermera jefe, que por todo este proceso se convierte al evangelio, me dice, ¿usted por qué reta a los médicos? Y le digo, porque aunque su voz es clara, para mí es más clara la de Dios. Y Dios me ha dicho que no. Y dije, pues impresionante, ¿cómo reconoce usted la voz de Dios por encima de una voz médica? ¿Cómo la reconoce? Y le pregunto, ¿por qué me dice eso? Porque si usted hubiese sacado a su hijo, se le muere. Ellos querían sacarlo para evitarse en el problema. Si no aprendes a pasar tiempo con Dios, ¿cómo reconoces la voz de Dios? Lo primero que tengo que identificar entonces es, ¿con quién estoy hablando? Te pregunto, ¿conoces a Dios? Ahora, para conocer a Dios, ¿qué se necesita? Diga conmigo, tiempo. Esto es como las parejas. Entre más tiempo se dedican, más se conocen. Y aunque se conocen mucho, les falta más tiempo para conocer más. Por eso mis tiempos de oración no dejo que nada los mueva. Un día mi esposa me dijo, no vuelva a colocarte el reloj. Porque ¿para qué? Y es cierto, el reloj, cuando empecé a construir esto, me tenía que despertar todos los días. Pero desde hace mucho tiempo yo soy el que despierto el reloj. Entiéndeme esto, si no estableces un hábito de oración, nunca tendrás relación. Y eso es lo que nos enseña Jesús. ¿Qué era lo que hacía Jesús todos los días? Orar. Eso es hábito. La gente solo ora cuando tiene problemas. La gente solo ora cuando llega al templo, pero hay mucha gente que no tienen un hábito de oración. Debes establecer un hábito de oración. Debes construir en ese hábito una relación con Dios. Y tienes que entender esto. ¿Qué es lo que tienes que entender? En esa relación con Dios, ¿qué se tiene que acabar en mí? La orfandad. ¿Sabe qué puedo decirles desde hace mucho tiempo que crecí con esto? Yo no soy huérfano. Yo tengo un Padre en los cielos y en mi vida. Tengo un Padre. Tengo un Padre. Mis hijos me pidieron enséñenos. Y yo le pregunto, ¿por qué quieren aprender? Porque es que Dios mío, ¿cómo lo bendice? La segunda parte que Dios me dijo en ese lugar, allá en el cielo, fue, no solamente seré para ti un padre que nunca tuviste, todo lo que no tuviste te lo daré. Y fue explícito, los carros, porque es cierto, de niño nunca jugué con un carro. A mí nunca me dieron un regalo, jamás. En las calles no se le dan regalos a los niños.
Pero Él me dijo, te los daré. Todos mis carros nunca los compro, me los regalan. De hecho, un empresario me llama, me dice, ve a la cuenta, ahí te dejé para un carro nuevo. No he podido ir a escogerlo. Ahí está el dinero. Ahí está el dinero, no he podido. Mi esposa me dice, cuando vuelvas de Montería vamos a ir a escoger el carro. Espérate que tenga un tiempo. No necesito pagar nada. Yo tengo un Padre que lo paga todo. Tengo un Padre que lo paga todo. Mi trabajo no es preocuparme por eso. ¿Cuál es mi trabajo? Preocuparme por oírlo, por creerle y por obedecerle. Número 2. Si debo saber con quién hablo, a quién pedirle, ¿cuál es el segundo principio? El tiempo. ¿Cuánto tiempo debo pasar orando? Versículos 5 al 10. Ahora que ya sabemos a quién va la oración y de qué forma podemos hacerlo, el Señor Jesús va a direccionar el tiempo que se debe tener en cuenta en una oración. Nos va a mostrar el principio a tener en cuenta a la hora de hacer una petición a Dios. ¿Y qué va a usar Jesús para este principio? Una comparación. Aquí hay una comparación. Y mire en lo que les comparte de esta ilustración, cómo les deja ver el principio sobre el cual se ubica el tiempo de la oración. ¿Cuál es la palabra que aparece allí? Importuno. Y empieza a contar. ¿Qué es lo que está contando? De que hay un hombre que le llegó una visita. ¿A qué hora? A medianoche. ¿Sí hay visitas que llegan a esa hora? Sí, a veces llegan. Íbamos viajando con mi esposa de primavera en yate, íbamos juntos y de repente se puso a hablar con una señora que iba al lado y le digo, ¿usted para dónde va? Y bueno, entablaron conversación. De repente dice, ¿y qué? ¿Y ya le avisó a su casa? No, nosotros vamos a llegar de sorpresa. Dijo, no, yo esas sorpresitas así nunca las dejo. Yo sí les avisé, voy para allá. Ay, ¿no le gusta llegar de sorpresa? No me gusta llegar de sorpresa porque la sorprendida soy yo. ¿Y por qué? Porque siempre que no avisaba, solo me tenían ahí arroz con huevo. La sorprendida era yo. No, quiero que sepan para que me tengan pollo, para que me tengan de todo. No. Mi esposa dijo, no, yo sí prefiero llegar así. Llegó una visita y esta persona no estaba ¿qué? Preparada para atender. Así que a esa hora salió a buscar ¿qué? Anoche salimos a buscar, ¿no? Y nos dimos un paseo porque no encontramos nada abierto. Este hombre llegó, desde luego, va a la tienda. A esa hora la tienda está ¿qué? Cerrada. Y empieza a golpear. Y la respuesta de adentro ¿cuál es? No moleste, es medianoche, mañana venga, déjeme descansar. Cualquiera de los que están aquí que no entienden qué es orar, ¿qué hace? Se devuelve. Uy, no, qué pena. Sí, tiene razón. No, aquí Jesús está enseñando algo. Cuando tú presentas una petición, una solicitud, no paras. Así que el hombre sigue ¿qué? Golpeando. ¿Qué dice Jesús? Que va a llegar el momento en que esta persona hace ¿qué? Se pare, abra y lo atienda. No porque sea su amigo, porque de hecho ese día la amistad se va a acabar. No es por eso, ay, qué tan amable. No, muchas de las personas van a atender a otra por quitárselas de encima. Importunidad da pie a otra palabra que se llama insistencia. ¿Sabe que logra la insistencia?
mover lo que sea. No importa que el personaje se enoje y no lo vuelva ni a saludar, pero que termina respondiéndole, le responde. ¿Y Jesús qué enseñó? Lo que enseñó es exactamente eso. ¿Cuál es el tiempo de la oración? El que tenga que ser hasta que la gloria de Dios se manifieste. No podemos generar un impacto de una oración dependiendo de la situación. Hay una gran diferencia entre una oración sentado en una sala a una oración en un avión cuando el capitán dice: los motores se apagaron. ¿Cómo ora usted cuando está sentado en la sala? Con pereza, con un ojo abierto y otro cerrado. Pero cuando a usted le dicen que está pasando algo allá, ¿cómo ora? El capitán dijo, estábamos en vuelo, los motores se apagaron, aprieten los cinturones, y empecé a oír la gente gritar. De hecho, algo curioso, empecé a oír gente diciendo groserías. ¿Por qué? Porque de lo que uno tiene, eso da. Ese cuento de que a última hora me arrepiento, tenga cuidado con eso. Eso no es cierto. Usted en el último minuto solo va a hacer lo que está acostumbrado a hacer. Así de que levanté mis manos y le dije: Señor, usted me conoce a mí y usted me puso a hacer un trabajo. Si usted cree que ya terminé mi propósito, entonces nos vemos en un ratico. Y me acosté y cerré los ojos. Y la señora aquí al lado se enojó conmigo. ¿Usted qué va a hacer? Pues dormir. ¿Cómo va a dormir con este avión así? ¿Y qué me voy a poner a hacer? Pues póngase a hacer algo. No, ya lo hice. Y esa mujer empezó a estremecerse y la cogí y la calmé. Venga, siéntese acá. Mire, le voy a ayudar un poco con el tema. Número 1, está comprobado que antes de que un avión caiga al piso, todos están muertos ya. Así que no se afane, no se preocupe, descanse, no sea que le dé un infarto. Pero usted, ¿por qué habla así? Número 2, yo he entendido en la vida que uno tiene un propósito. Uno no defiende la vida, uno defiende el propósito en ella. Así de que si Dios sabe que ya cumplí el propósito, esto va para el piso, eso se lo aseguro. Pero si Dios sabe que todavía tengo mucho que hacer acá, esto no le va a pasar nada. Cálmese. Y eso temblaba, le cogí las manos, me puse a orar con ella, descansó y al momentico el capitán dijo: ya pasó el problema. Aprenda a conocer a Dios. Aprenda a conocer a Dios, aprenda a conocer. Entonces ese es un tiempo. Hay otro tiempo en lo que usted no tiene dificultad. ¿Qué hay que hacer cuando no hay que dificultad? Lo mismo, hay que orar. Aprenda a levantarse en la mañana y tener un tiempo con Dios. ¿A quién es el que hay que atender de primeras? Pues al que me da la vida, al que me da la comida, al que me da el trabajo. Es a Él. ¿Por qué lo buscas cuando ya se acabó el día? Como si le quedaran solo los residuos. Necesitamos tener un protocolo de amor y respeto por Dios. Debo levantarme. ¿Con qué debo levantarme? Con la última palabra que me acosté. ¿Cuál debería ser la última palabra con la que debemos acostarnos? Gracias, Señor. Con esa tenemos que levantarnos y tomarnos un tiempo y hablar con Dios. Mis hermanos, si tomáramos más tiempo para Dios, sufriríamos menos. Sufriríamos menos. Pero a Dios le damos los residuos. ¿Por qué no hablo con el que dirige mi vida? ¿Por qué no hablo con el que tiene el tiempo de mi vida? El problema de la gente es: no tengo tiempo. ¿Sabe? Una pareja de la iglesia, todo el tiempo, ellos tienen ministerio, le dijeron a Dios que no tenían tiempo.
Y una noche el hombre tuvo un sueño. Y el sueño fue que ambos salieron por RCN y por Caracol. Y le dijo a la esposa cuando se levantó: amor, creo que vamos a ser famosos. ¿Por qué? Soñé que salíamos por Caracol y por RCN. ¿En serio? Sí, claro. A los pocos días salieron por Caracol y por RCN porque fueron arrestados por la policía. Llegaron a la modelo, ella al buen pastor y él a la modelo. Y estando allá, él le dice: Señor, ¿qué hago aquí? De lo que se me acusa no es cierto, yo soy inocente. Y Dios le dijo: tú no estás aquí porque seas culpable de lo que te dicen aquí. Estás aquí es porque afuera no tenías tiempo. Ahora te pregunto, ¿vas a tener tiempo para mí? ¿Sí o no? ¿A dónde quiere orar? Decida. ¿Quiere ir a orar a la clínica? Porque cuando no tenemos tiempo, ¿qué produce Dios? Tiempo. Tiempo. ¿Por qué le sacamos excusas a Dios si el que nos dio el tiempo fue Dios? Larry Lee, el apóstol de la oración, dice que el hombre le roba tiempo a Dios. Si Él nos dio 24 horas, ¿por qué me cuesta sacar un tiempo para Dios? Eso significa que mis principios están invertidos, que mis prioridades están invertidas. Regréselas. Yo llevo años. Mi oración es de las 3 a las 6 de la mañana. La primera oración es la mía, la segunda es con el gobierno. Llevo 8 años orando con el gobierno. Y la siguiente, que ya abarcó casi 10,000 personas, 4 años orando de 5 a 6. Ese es mi tiempo de estar ahí y eso no cambia. ¿Sabe? Y ahí es donde Dios está haciendo cosas maravillosas. No invierta sus prioridades. Si usted toma tiempo para Dios, le pregunto, ¿cómo le va a ir en el día? Bien. De hecho, usted entiende cuando sabe lo que hizo bien. Observe que cuando usted busca a Dios, ¿cómo le va? ¿Y cómo le va cuando no lo busca? Entonces entendámoslo. ¿Quién es prioridad en mi vida? Dios. Así que debo tomar el tiempo para buscar al Señor, tomarme ese tiempo. Pero también tiene que entender un tiempo, y es como el que nos tocó a nosotros. ¿Cómo sacar tanto tiempo si mi hijo está agonizando? Eran las 11 de la mañana, estaba orando, estaba predicando en una iglesia, cuando de repente empecé a llorar sin saber por qué. Y lloraba, dejé de predicar. El pastor se me acercó: pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué paró el sermón? Y le dije: no entiendo. No sé qué está pasando. Y estaba orando en lenguas, y ore y llore y llore. Y le dije: pastor, no se preocupe, he aprendido que lo que mi mente no entiende, mi espíritu lo interpreta. Algo está pasando. Horas después, lo que supe era que a esa hora el accidente de mi hijo fue. Y Dios me puso a orar por él. No sabía que era por él, pero ahí fue donde cubrimos. Empezamos a buscar. Mi esposa me llama del hotel, me dice: Cristian no se ha manifestado. Y nuestro hijo llama todo el tiempo. Así de que algo le pasó. Logramos 3:45 saber la realidad. Nuestro hijo estaba accidentado y ya había salido por las noticias que estaba muerto. Su cabeza quedó abierta, quedó partida en 4 partes. Empezaron a suceder cosas extrañas. Por ejemplo, no se supo quién fue el que lo sacó del carro. Había un muerto dentro del carro, los 11 estaban heridos, nadie lo sacó, pero alguien se acerca y dice: mire, yo vi a una persona vestida de blanco que lo sacó, lo sentó y esperó. ¿Por qué? Porque la ambulancia que venía a recogerlo se estrelló contra una tractomula, así que tocó dejarlo 1 hora expuesto. Era el diablo que nos lo quería quitar. Y cuando el diablo quiere quitarnos algo, ¿qué se tiene que levantar en la casa? Intercesores.
En tiempos de crisis no es para llorar, no es para quejarse, no es para gritar, es para doblar la rodilla, porque es el tiempo de unir cielos y tierra. Así que rápidamente tomo la maleta, mi esposa dice, corramos, y oigo la voz de Dios que me dice, tú tírate al piso y ponte a orar. Le hice caso, me puse a orar. Al momento llaman y dicen que mi hijo prácticamente está muerto. Mi esposa otra vez se desconsuela y me dice, vámonos. Y cuando me voy a parar me dice el Señor que te dije que te quedes orando. Así que tomo las manos de mi esposa, le digo, amor, no somos médicos para ir detrás de él, pero tú sabes que somos intercesores. Hagamos lo que el Señor nos enseñó. Y ahí estuvimos desde las 4 hasta las 6 de la tarde clamando, hasta que mi hijo mayor me hace una llamada llorando. Papá, mi hermano está muerto, falleció. Y se puso a llorar. Y le dije, Wilman, ¿cuántas veces te he enseñado que no se llora por los moribundos? No, Señor, seca tus lágrimas. No son tiempo de llorar, son tiempo de orar. Agarra a tu hermano por donde sea. Los médicos me dicen, su hijo tomó los pies de su hermano y no lo soltaba. Nos tocó llevárnoslo al quirófano con él. De las 6 a las 7 de la noche, gimiendo con dolores de parto, clamando en el nombre de Jesús. Y a las 7 de la noche volvió a la vida. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Pero tienes que enfocarte. Cuando termina todo el proceso, Dios me dice, levántate y ve. Y prendo el carro. Cuando prendo el carro, oigo una voz aquí que me dice, gracias. Y lo apago otra vez. Gracias. Tú me estás diciendo gracias a mí. No se supone que soy yo el que tengo que agradecerte. Y estas palabras no las he olvidado en 13 años. Gracias, hijo mío, por mantener tu identidad en tiempos de crisis. Hay que mantener la identidad. Hay que entender quiénes somos. Porque el diablo lo que hace es eso. Porque el diablo supera aún a muchos creyentes. Porque los creyentes no saben quiénes son. Si tú no sabes quién eres, el diablo acabará contigo. El diablo no tiene poder. Entienda que en la cruz del Calvario lo vencieron, lo aplastaron, lo exhibieron. No tiene poder. ¿Cuál es el único poder que le queda al diablo? El que usted le permite. Pero cuando usted sabe que es hijo, cuando usted sabe que tiene un padre, cuando usted sabe quién es Dios y cuando usted sabe orar, usted puede pararse en la raya y quedarse ahí, que el cielo lo acompañará hasta que la gloria de Dios se manifieste. Hasta que la gloria de Dios se manifieste. Pero ¿qué es lo que no deja tener buen tiempo para orar? La pereza. Si algo estoy observando es tanta pereza. ¿Y sabe por qué viene la pereza para orar? ¿Sabe por qué hay tanta pereza para orar? Por los malos hábitos que no acompañan la oración. Cada vez que me llega gente a la escuela de la oración, pastor, ¿por dónde empiezo? A ver, dígame qué oro. No, siéntate y vamos a hacer un diagnóstico de tus hábitos. Mis hábitos, ¿y por qué? Porque una persona que se la pasa trasnochando, ¿cómo se va a levantar temprano a orar? Hay que hacer cambios. El buen hábito de la oración necesita buenos hábitos. Si voy a buscar a Dios en la mañana, ¿qué tengo que aprender a hacer? Acostarme temprano. Yo a las 9, máximo 9:30 tengo que estar durmiendo, porque a las 3 estoy de pie. Yo necesito entender que necesito estar muy bien para poder hablar con alguien que me quiere todo el tiempo con él. Pero si usted tiene malos hábitos,
¿qué va a pasar? Que no se levanta. Y si se levanta, ¿cómo se levanta? Con una pereza. Estamos hablando de construcción. Los jóvenes, estoy mentoreando bastante joven, y siempre me llaman: pastor, mentoréeme para aprender a orar. Ok, mándame una foto de tu cuarto. Porque los cuartos de los jóvenes cristianos, mire, producen más ganas de dormir que de orar. Me sacas esto, todo esto me sacas. Vamos a crear un ambiente. Mis hermanos, nuestro cuarto debería ser un cuarto de oración. Pero no tenemos un lugar. Cuando estuve en Corea, en la escuela, algo de lo que me llamó mucho la atención es eso. Terminamos la escuela y de repente se me acerca un pastor: ¿cómo le pareció? Digo: no, espectacular. Y vamos a seguir trabajando. Claro que sí. Y me dice: ¿hay alguna pregunta que tengas? Claro, yo tengo una pregunta. No les veo oficinas a ustedes. Dice: no, sí tenemos oficinas, venga, se la mostramos. Esas nuestras oficinas. Y me quedé mirando la oficina, algo muy sencillo. Y le dije: ¿y cuál es la pregunta? ¿Por qué hace? Porque es que los cuartos de oración de ustedes son espectaculares. Dijo, y me abrazó y me dijo: es que ese es el problema de ustedes, los occidentales. Gastan mucho dinero en oficinas para atender a la gente, pero no construyen un cuarto de oración para atender a Dios. Mire su casa. Toda está diseñada para atender a todo el mundo, pero no para atender al que me dio la casa. Debo tener un lugar para mi Dios. Si usted va a la Biblia, ¿cuál era el lugar de Dios? El aposento. Había un aposento, un cuarto especial donde se atendía a la gente especial. ¿A dónde llegó el Espíritu Santo? Al aposento. Si usted va al templo, usted encontrará que había un lugar para Dios. ¿Cuál era el lugar de Dios? El lugar santísimo. Quiere decir que debo tener un tiempo para Dios, un espacio para Dios, un lugar para Dios. ¿A dónde iba Jesús a orar? Al monte. Dice que salía muy temprano de la casa e iba al monte a orar. ¿Por qué? Porque la casa produce pereza y distracción, pero el templo produce oración. Nuestra red de oración, duramos 20 años de las 4 en adelante en el templo. Mi intercesora es una viejita, pelo blanco, sus rodillitas se acabaron de tanto orar. Pero ahí conmigo estuvo toda la vida y ahí está todavía. ¿Por qué no venimos al templo a orar? Porque nos da ¿qué? Pereza. Nos da pereza. ¿Cómo pretendemos tener una vida de oración, sobre todo para un momento crítico? Vamos a tener momentos duros, momentos donde no voy a tener mucho tiempo para orar y voy a tener que tener oraciones definitivas. No tenía tiempo, pero Dios sabe que estoy construyendo vida de oración. Por eso cuando fueron a buscar mi casillero, encontraron buena oración. ¿Cómo está tu casillero? ¿Hay reservas allá arriba? Observe que al carro se le echa gasolina, pero todo carro tiene ¿qué? Una reserva. Yo te pregunto por las reservas de oración. ¿Dónde están? No se trata de simplemente orar, se trata de construir. Cuando mi esposa me llama y me dice: amor, el niño botó el líquido del cerebro, no hay nada que hacer, lo van a desconectar. Dígale que no permito que lo desconecten. No, ya no hay nada que hacer, no detiene el líquido, no se puede hacer nada. No, quédate ahí. Y me fui y me encerré en un cuarto y le dije: Dios, tú me enseñaste esto,
Así de que aquí me voy a encerrar, no vuelvo a hablar, no vuelvo a comer, no vuelvo a dormir hasta que tu gloria venga, porque yo te conozco a ti. Señor, yo no tengo problemas que te lo quieras llevar, pero tú sabes que mi niño se murió cuando era un bebé. Mi esposa me lo entrega, el niño estaba muerto por una enfermedad. Y aunque nos dolió, lo levanté delante de Dios y le dije: Señor, llévatelo y danos la fuerza para resistir. Y volvió a la vida. Le dije: volvió a la vida, Dios, tú me lo devolviste. Mi hijo tiene 20 años de edad, yo lo consagré para cumplir tu propósito. Con 20 años no se cumple tu propósito. Señor, fui hasta el lugar donde se fue el accidente. Él quedó con el cráneo partido, se le dañó esto, se le desapareció. El médico tuvo que meterle la mano por la boca para sacarle los ojos, los oídos, la lengua y todo, porque todo había desaparecido. Señor, y no se murió, 3 veces resucitó. ¿Me vas a decir que eres tú que te lo quieres llevar? Eso no es cierto. Y aquí me quedo. Dime, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? Un día, 2 días, y a la mitad del segundo día viene la voz de Dios y me dice: hoy se cumplen 20 años. ¿Esa es la respuesta? ¿20 años de qué? Acuérdate qué pasó entre tú y yo hace 20 años. Y me acuerdo, claro. Mi esposa en ese momento, prácticamente mi esposa fue una persona enferma de pulmones, un cáncer en los pulmones. Y el día que prácticamente se moría, corrí al templo y oré 4 horas tirado en el piso diciéndole: no aguanto más de ver a mi esposa muriéndose. Señor, yo quiero pedirte que hagas un milagro, pero hoy, por favor, Padre mío, si te la vas a llevar, yo no la quiero ver sufrir más, pero si te la vas a levantar, hazlo hoy, antes de que pase este día. Señor, y si tú la levantas, te prometo que te serviré 20 años. Y de repente sentí paz en mi corazón. Corrí a la casa y mi esposa agonizaba. Acosté a mis hijos y empieza mi esposa a darme consejos: no te cases todavía, espere que crezcan. Todo lo que una madre moribunda está pensando. Y el diablo por el otro lado: Dios no te escuchó, tu esposa se va a morir. Pero yo tenía paz en mi corazón, porque cuando conoces a Dios, Él te da paz. Y a las 11:45 alguien golpea la puerta. Alguien golpea la puerta. Abro la puerta y es un loco. Y el loco me dice: el Señor Jesús me mandó a sanar a su esposa. A mí no me importa quién es. Me importa que Dios lo quiere hacer así, punto. Y lo dejé entrar. Saqué a mi esposa. Ella no se podía sostener de lo flaquita. Y el hombre llegó y le dijo: mira, voy a orar por ti, pero cuando termine te levantas, me haces huevos, café y pan. Tenía hambre el hombre. Y yo ahí pensando: pero es que no sabe que no se puede ni parar. Era solo los huesos lo que había quedado. Y el hombre se para por la parte de atrás, pone sus manos y lo único que hizo fue esto: ¡Jesús! No hizo más. Y veo que un color rojo empieza a subir por las piernas de ella. Y ella empieza a incorporarse, se levanta, se pone rosada, se pone en pie y va y le hace los huevos, el café y el pan al hombre. Y nunca más. 20 años después, Dios me está diciendo: hoy se cumplen los 20 años. ¿Quieres que renovemos el pacto tú y yo? Pues si por mi esposa te prometí 20 años, por mi hijo te prometo el resto de mi vida. El resto de mi vida. Y apenas terminé de orar, mi esposa y me llama y dice: ven, algo sucedió en este instante.
El problema de una respuesta divina no es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Hay algo que Dios busca en nuestras oraciones. Hay algo que Dios busca en nuestros encuentros. Por favor, tome tiempo para Dios. Tome tiempo para Dios. ¿Cuál es el principio entonces en la oración? Sea insistente. Sea insistente. Y ese es el grave problema de la gente hoy en día. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Porque anda muy distraído y ocupado. Amados, hay cosas en tu vida que no se pueden solucionar con oraciones de 2 minutos, ni de 5 minutos. La estadística en América Latina dice que el cristianismo de hoy, en un 70%, su oración no pasa de 15 minutos. ¿Qué dijo Jesús? Ni una hora habéis podido orar. Y estamos saliendo algunos con el cuento: este tiempo no es para orar. No, que digan lo que digan, para mí la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra siempre van a funcionar en el tiempo que sea. Van a funcionar. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar a Dios. Necesitamos orar. Así que no saquemos excusas. Ayúdenme con el piano, por favor. Una oración insistente produce milagros. Una oración insistente produce milagros. Deja la pereza. Deja la pereza. Sal de tanta ocupación y entiende que si no es con Dios es imposible. Dale el tiempo a Dios y Dios te dará más tiempo. Con Dios es posible todo. Cuando tengas que orar, ven a Él y quédate ahí. Levántate a orar cada día. Convierte tu devoción, tu devocional por Dios en una devoción por Él continuamente. Aprende a orar. Hace muchos años el pastor Satirio dos Santos me dijo: hijo, vas a viajar mucho por el mundo. Pastor Satirio es un profeta, tiene un ojo claro, era muy joven. Algunos me dicen: pastor, ¿y usted anda con esa maletica? Ah, no, díganle al pastor Satirio, él fue el que me enseñó a viajar. Él me miraba con esas maletas: te van a dejar los aviones todo el tiempo, aprende a viajar. Y aprendí. Pero él me dijo: vas a viajar tanto por el mundo que la devoción espiritual en ti será una devoción continua. Yo no lo entendía, hoy lo entiendo. He construido una vida de oración que no tengo problema de levantarme temprano a buscar a Dios y caminar todo el día pensando en Él, hablar con Él, dialogar con Él, compartir con Él. Es tanto lo que he podido ver con el Señor que me suceden cosas extraordinarias cada día. Fácilmente puedo bajarme de un avión y poderlo oír: hijo, siéntate, toma esta dirección y ve y dile que yo te mandé. Toma este teléfono, habla con él y dile que yo estoy dándole respuesta a través de ti. La primera vez que lo hice fue algo impresionante para mí, de hecho duro, porque me acabo de subir a un bus y Dios me dice: bájate. Señor, me acabo de subir. Bájate, apunta esta dirección, ve hasta esta casa y diles que yo te envié. Y yo con ese miedo: ¿qué va a pensar la gente? Esto es locura. Hoy no tengo problema, pero ese primer día, y llegué y golpeé. Y yo mismo me imaginaba diciendo: Jesucristo me envió. Así que golpeé y abrió y salió una señora: ¿qué quiere? Menos le iba a hablar a ella así. Señora, ¿por qué está brava? A ver, ¿qué quiere? Diga, ¿qué quiere?
Y le digo, es que, a ver, ¿cómo le digo? Dígalo ya, estoy ocupada. Mire, la verdad es que Jesucristo me envió a hablar con usted. Y ¡pum! Me botó la puerta. Le dije, ¿se da cuenta a qué me pone usted? Y yo, ¿y ahora qué hago? Cuando al momentico la abrió. ¿Usted está jugando conmigo? Señora, usted está brava, ¿qué me voy a poner a jugar con usted? Y volvió y botó la puerta. Señor, ¿qué hago? Y yo ahí parado, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y volvió y la abrió. ¿En serio Jesús lo mandó? Sí, y le conté, subí a un bus, me bajó, mire la dirección, vea, la apunté. ¿En serio lo mandó él? Sí, me mandó el Señor. No sé para qué. De hecho, me gustaría que me dijera a qué me mandaron. Ya lo vas a ver. Y llamó el marido. Venga para acá. Y se quedó mirándolo y dijo, usted ganó. Usted ganó. Y yo ahí, ¿y aquí qué? ¿Me pueden explicar? Sí, le voy a explicar. Este señor es mi marido. Lleva años en el evangelio. Y le he dicho que se retire de eso, que el matrimonio se va a acabar. Y hoy le di ultimátum. Y le dije que decidiera o Jesús o yo. ¿Y usted puede creer que decidió por Jesús? Y entonces cuando decidió por Jesús le dije, mire, usted como que ama mucho a ese Cristo. Pues si ese Cristo es verdad, que me mande uno de los suyos aquí, me lo diga. Que me lo mande. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Que cuando construyes una vida de oración y relación con tu Padre, un día tu Padre te mete en sus negocios, te mete en el ministerio y te dice, ahora ven y ayúdame. Vivo feliz. 15 años siendo intercesor. Soy intercesor de gobiernos. Soy intercesor en muchas áreas. Y cada vez que Dios me dice, haz esto, y lo hago, y veo la gloria de Dios, la alegría de la gente es mi mejor pago. No hay algo más lindo en la vida que servirle al Dios que te formó, al Dios con el que concluiste, a Dios. Es ahí donde tenemos que entender. Por eso, sea insistente. Acostúmbrese a quedarse ahí en la oración. Acostúmbrese a hablar con Dios y a permanecer con Dios, que Dios siempre responde. Siempre, sí Señor. Siempre responde. Y cuando hace silencio, eso es una respuesta. Jesucristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces le pidió? 3. ¿Cuántas veces le respondió? 3 en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué el padre no le respondió? Porque un padre no tiene por qué responderle a un hijo que sabe lo que tiene que hacer. Cuando él sepa que usted sabe lo que tiene que hacer, no tiene por qué responderle. Usted sabe lo que tiene que hacer. Permanezca. Permanezca. Y número 3, si el primer principio es a quién se le pide, el segundo principio es cuánto tiempo debo estar haciéndolo, el tercer principio es qué se le pide. Versículo 11 al 13. Ahora que se sabe a quién pedirle en oración y el principio de permanecer orando hasta obtener el milagro como respuesta, la pregunta es ¿qué se pide? Y en lo que Jesús sigue diciendo se puede notar que las peticiones a Dios en oración deben ser según su voluntad. ¿Qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuántos quieren que Dios les responda? No pida cosas que usted sabe que Dios nunca va a dar.
Viene un hombre y me dice: pastor, ¿será que me puede ayudar a orar? Bueno, dime por qué quieres que ore. No, es que me quiero separar de mi esposa. Y le pregunté: ¿y de casualidad para irse con otra? Y se quedó callado. Sobre todo vamos a orar eso, ¿no? Sepa qué es lo que le va a pedir, porque no todo lo que a usted y a mí se nos venga a la cabeza lo va a responder. Sepa qué va a pedir conforme a su voluntad. Mis amados, Dios va a contestar lo que está dentro de ese propósito. Pero Jesús deja sentir entonces cuál debe ser la mejor oración para aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la oración que realmente tenemos que hacer? Y el Señor lo dijo: si ustedes siendo malos, ¿saben qué? ¿Cuánto más dará qué? ¿Qué necesito yo para aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Necesito al Espíritu Santo. La junta de médicos me preguntó: ¿usted cómo supo cómo orar por el cerebro de su hijo? Y le digo: si usted me va a preguntar ahorita cómo lo hice, no le voy a poder definir eso. Pero Dios me daba las palabras. Ministré a mi hijo 1 año, todas las noches mientras estaba acostado recuperándose. Y le pregunté: ¿por qué ustedes me preguntan? Porque es que a su hijo no le pudimos hacer nada en el hospital. Nada es nada, porque el compromiso del cerebro era grande. Pero algo pasó, porque su hijo tiene cirugías y las cicatrices están por dentro. Hay una reconstrucción neuronal que eso no está. O sea, y yo le dije: las palabras que el Espíritu Santo me decía cada noche que le dijera, hoy ni las recuerdo porque no soy médico. Yo solo sé cómo tenía que orar. Yo solo sé lo que Él me dijo. Por eso cuando oré por su primera hija, se la pedí niña, y tal como se la pedí me las dio. De hecho, le quedó claro en la iglesia, a los hermanos y aún a mi red de intercesión: pastor, no se haga ilusiones, es un niño. ¿Y ustedes por qué dicen eso? Porque mire el estómago, mire cómo va creciendo. Yo soy partera y aquí y allá. Ah, bueno, no hay problema, ustedes sigan creyendo en lo que quieren. Yo sigo creyendo en lo que yo le dije a Dios todo el tiempo. No se ilusione, no se ilusione. Cuando llegó el día de saber que era, ¡pum!, era una niña. Y me volteé a mirar y la abracé y le di un beso. Para que tú me ganes, tienes que orar mejor. Tienes que orar mejor. Dios me enseñó: tu hijo va a quedar con un problema. Tienes que trabajar la serotonina en él, tienes que trabajar la oxitocina, tienes que trabajar. No soy médico, pero fueron años trabajando y ahora eso es lo que hago. Escúchame, tú nunca sabes lo que tienes que hacer solo hasta que el Espíritu Santo te enseñe a hacerlo. Entonces, si hay una persona fundamental en la construcción de una vida de oración, ¿sabe quién es? La persona del Espíritu Santo. Esa debe ser mi primera oración. Espíritu Santo, enséñame a orar. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Por 3 cosas. La primera, porque Él es el que conoce a Dios. El Espíritu Santo conoce al Señor. Número 2, porque Él es el que revela la gloria de Dios. Y número 3, porque Él es el que gime por nosotros con gemidos indecibles. No hay nadie que me pueda enseñar mejor a orar que Él. Nunca aprenderás a orar si el Espíritu Santo nos enseña.
Mis amados, el Padre Nuestro está diseñado, número uno, para acabar con la orfandad espiritual. Número dos, para acabar con el egoísmo humano. Número tres, para acabar con la independencia de Dios. Por eso el Padre Nuestro es plural. Usted no puede decir Padre mío, Padre Nuestro. Es de todos. Los intercesores no nos olvidamos que cuando oramos, oramos también por los demás. No. Llevo 3 años orando de 4 a 5 a las naciones. Y desde el año pasado tengo gente en China, en Rusia, en tantas partes del mundo, que es un impacto la oración. El Padre Nuestro quita el egoísmo. El Padre Nuestro acaba con la orfandad. Pero el Padre Nuestro también me enseña que yo dependo es de Él. Este mundo quiere ser independiente. No podemos ser independientes de Dios. Necesitamos a Dios. Este mundo se volvió codependiente de tantas cosas, pero no de Dios. No de Dios. Por eso, mis amados, necesitamos al Espíritu Santo. Cuando dice que Él gime con gemidos indecibles, significa gemidos sin palabras, pero con un gran sollozo y lamento en favor de nosotros. Una cosa es que ores por el Espíritu, otra cosa es que ore el Señor a través de ti. ¿Por dónde empieza esta construcción, pastor? Empieza por el Espíritu. Aprende a orar en el Espíritu, no en la mente. Una cosa es que produzcas cosas aquí para orar, y no estoy diciendo que sean malas ni pecado, pero otra cosa es que llegues al nivel de que lo que tú oras, lo que tú clamas, lo produzca Él en nosotros. La oración en el Espíritu es una oración que se fundamenta en un propósito eterno de parte de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos llegar. Siempre me preguntan, ¿cómo ora usted? Y siempre respondo, aprendí con el tiempo que la oración es una construcción de vida. ¿A dónde tengo que llevar mi oración? A una relación con Dios. Porque si mi oración no se vuelve una relación, terminaré rezando. Y eso es lo que está pasando. La gente hoy está rezando. ¿Qué es rezar? Repetir palabras. No, la oración no es repetir palabras. La oración debe convertirse en una relación. Solo cuando vives una relación, la relación se te convierte en una intercesión. ¿Por qué? Porque un día Dios quiere que sea su intercesor. Dios anda buscando intercesores. Pero si no tienes relación con Dios, ¿cómo puedes ser un intercesor? En la oración, Dios se ocupa de mis necesidades. En la intercesión, yo me ocupo de las necesidades de Dios. En la oración Dios se ocupa de mi necesidad. En la intercesión yo me ocupo de las de Él. ¿Cuáles son las necesidades de Él? Que yo ore por otros, que yo interceda por otros, que yo esté preparado para otros. Por eso, si usted es un intercesor, usted tiene que entender que los intercesores ya no oran por ellos, ahora oramos por los demás. Señor, no tengo que orar por mí. No, usted ya tiene uno que lo atiende. Ya tiene a alguien que lo atiende. Así que número 1 es la oración. Número 2 es la relación. Número 3 es la intercesión. Y número 4 es la adoración. La adoración es el estilo de vida. El estilo de vida que garantiza comunión con el Señor. ¿Cuál es el propósito de la oración? Que tengamos ¿qué? Comunión con Dios. Colóquese en pie.
Por favor, tenga en cuenta eso. Mañana en el otro entrenamiento vamos a hablar de la comadreja de Dios. Ojo, comadreja, no comadre. Usted no va a ser la comadre de Dios, usted va a ser la comadreja de Dios. Y yo quiero que esté preparada para mañana, porque mañana nace una misión. ¿Para qué quiere Dios que la mujer avance en la oración? ¿Para qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? El propósito en la oración es descubrir para qué me quiere Dios. ¿Cuántas quieren ser usadas por Dios? Este es el tiempo. Este es el tiempo. Cuando voy a la clínica psiquiátrica, me da mucha tristeza. El 80% de las personas que están en las clínicas psiquiátricas no alcanzan los 22 años. Y yo me pregunto, ¿dónde están los papás y dónde están las mamás? ¿Por qué mi hijo tiene que terminar en ese lugar? Porque no tiene padres que oren por ellos. Todos los días. Y ya no solamente son las personas, hasta los psicólogos están en mi oficina. Un psiquiatra me pregunta: pastor, ¿es cierto? ¿Usted cree eso? Sí. Todo asunto en la tierra se resuelve en el espíritu. Todo. No es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es el médico. No, Señor, es Dios. Es Dios. Tuve que quitarle a mi hijo a los psicólogos porque me lo estaban acabando. Y le dije: no más, de aquí en adelante hablan conmigo y yo atiendo a mi hijo. En los únicos psicólogos que creo son los cristianos, y en los buenos cristianos. En los buenos cristianos. Porque esto no es un asunto de psicología, esto es un asunto espiritual. Pero hay uno que es experto y se llama el Espíritu Santo. Él cambia, Él transforma, Él hace nuevo. Los médicos me decían: su hijo morirá en 1 año. Y yo pensando: oiga, ¿no han aprendido? 1 año. Le dije: doctor, año por año se lo voy a traer. Año por año. Vamos en 13. Entienda quién es usted y sabrá quién lo defiende. Entienda quién es usted y sabrá quién está con usted. Entienda quién es usted y sabrá lo que tiene que hacer. Entiéndalo. Me dijeron: las neuronas no se pueden reproducir. Y le dije: quizás para ustedes no, pero para Dios sí. Ahora les pregunto: ¿cuál es la última noticia? Sí se puede. Sí se puede. La neurogénesis ha empezado a demostrar que el cuerpo humano fue diseñado no por ningún humano, sino por el más sabio, por el más experto, y el cuerpo puede volverse a recuperar. Pero el que administra ese cuerpo es el que lo define. Diga conmigo: soy espiritual. Y los espirituales avanzamos. Pero ¿cuándo avanza la mujer o el hombre espiritual? Cuando se toma de la mano de Él y camina con Él. ¿Hay alguna que quiera construir esta oración? Venga y dígaselo.